El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Amén, profe. Estamos trabajando ahora el capítulo 5 de el libro de Génesis. Quiero recordarles los 3 puntos que el profe mencionó y que se extraen de esta introducción al estudio del pueblo de Dios, ratificando los 3 primeros puntos. Miren ustedes que aquí tenemos la fidelidad de Dios en el tiempo. Luego tenemos la renovación de la adoración a Dios. Y finalmente, la persistencia en la misión de Génesis. Nuevamente tenemos 3 propósitos bien claros, bien marcados. Dios necesita que tengamos claro que hemos sido creados para adorarle. ¿Y cómo se representa? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo si no adoro. Yo no puedo decir que yo amo si no obedezco. Yo no puedo decir que yo amo si no lo pongo en el centro de mi vida. El cumplimiento de la misión. Adán y Eva, en un momento de su vida, dejaron de ser soldados de Cristo y se convirtieron en agentes de Satanás. Pero cuando recibieron el perdón, cuando se percataron de lo que habían hecho, hicieron un giro de 180 grados y recobraron el comando del ejército. Sí, si bien es cierto que Jesús es nuestro general, Él necesita de Adán y Eva como capitanes del ejército. Tú y yo necesitamos aprender de Adán y Eva y hacer giros de 180 grados para retomar la dirección correcta en el cumplimiento de la misión. Fueron recompensados, les nació sed, como continuidad de la misión, como continuidad del propósito de Dios. Recuerda, hay que persistir en la misión, porque hay una promesa en Génesis 3:15. Para nosotros es historia, pero yo quiero llevarte allá para que te pongas del lado en el que estaban Adán y Eva. Colócate allí. Cuando estudié la licenciatura en matemática, hay una materia que se llama Historia de la Matemática. Y cuando nos ponían algún problema, nos pedían que desarrolláramos el problema con las herramientas que tenían en ese entonces los matemáticos de aquella época. Hoy te pido que te coloques en la posición de Adán y Eva y resuelvas el problema que tenían con las herramientas que hasta entonces tenían. Hoy día tenemos demasiadas herramientas y la verdad es que con tantas herramientas y no sabemos usarlas. ¿Sabes cuáles eran las herramientas de Adán y Eva? Te digo una de las herramientas de Adán y Eva: la historia. ¿Cómo así, hermano José? La historia. Ellos habían vivido en el jardín del Edén y habían escuchado la voz de Dios, habían hablado con Él cara a cara. Eso era historia para ellos. Y basados en esa historia, dijeron, podemos regresar si seguimos al maestro. ¿Y quién era su maestro? El mismo que le había dado la promesa. La promesa para Adán y Eva siguen siendo la promesa para los nuevos Adanes y Eva hoy día. Pídele a Dios ese sed
ese Set en el que puedas poner tu esperanza. Adán y Eva pusieron su esperanza en ese Set. Y por eso le pusieron Set, porque significa sustituto. Habían perdido la simiente, pero la retomaron. Cuando llegamos al capítulo 5, ¿qué encontramos en el capítulo 5? Dice que este es el libro de las descendencias de Adán. No te voy a leer el capítulo 5 porque tú tienes el capítulo 5 en tu mano. Pero te voy a decir el comentario sobre este capítulo en el orden que me lo presenta la Universidad de Andrews en la Biblia Andrews. Hablemos de los dos primeros versículos. Con respecto al libro de los descendientes, así se le llama a este libro, el libro de los descendientes, el título es Descendientes de Adán. En hebreo es Toledot. Repito, en hebreo es Toledot. Ver propósito y estructura literaria. En la introducción de Génesis de la Biblia Andrews aparece detallado este asunto. A diferencia de los demás relatos genealógicos, Toledot, este incluye una referencia a un libro conocido en las versiones modernas como la Biblia Jerusalén y Nueva Versión Internacional, lista. Así aparece, en vez de genealogía aparece lista. Y por tanto, a una fuente escrita, varios motivos repetidos recuerdan al lector el relato de la creación de la humanidad, registrado en Génesis 1, 26 al 28. El género humano fue creado a imagen de Dios como varón y hembra, y fue bendecido y agraciado con un nombre por parte de Dios. La referencia a la imagen de Dios es significativa, especialmente a la vista del linaje de Caín, capítulo 4, versículos 17 al 22, cuyos descendientes no parecen reflejar la imagen de Dios. El linaje de Set es el de aquellos que adoraban a Dios. Esto es lo que encontramos en los dos primeros versículos de este capítulo 5. Algunos se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con Caín? ¿Por qué hablan de el linaje de Caín? Recuerden que Caín no fue ejecutado, Caín fue desterrado, lo que significa que de Caín nace otra descendencia que vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Ahora bien, ¿cómo está relatado esto en el capítulo 5, estos dos versículos? De la siguiente manera. Versículo 1. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día que creó Dios al hombre, semejante de Dios lo hizo. Versículo 2. Hombre y mujer los creó, y los bendijo y les puso por nombre Adán, el día en que fueron creados. Observe con claridad que lo que hemos leído encaja con lo que dice la Escritura. A imagen de Dios los creó. Génesis 1, versículos 26 al 28. Y observe también que fue Dios el que los creó. Se ratifica quién es el creador en estos dos primeros versículos del capítulo 5. ¿Y por qué necesito que tengamos claro que es Dios el que los crea? Porque cuando estudiamos el nacimiento de Set, podemos llegar a pensar que Adán y Eva los crearon. No, señor, sigue siendo Dios el creador, pero ahora utilizando como
como instrumento o canal a Eva y a Adán. Observe que Eva, para el surgimiento de Eva, el canal fue Adán. De una costilla de Adán, Dios hizo a Eva. Pero para el surgimiento de Set, Dios no tomó una costilla de Adán, ni tampoco una costilla de Eva. ¿Qué hizo Dios? Lo mismo que había hecho para el surgimiento de Caín. Le dio libertad, desde el primer capítulo, Dios le dio libertad a Adán y Eva de que se multiplicaran. Y esto nos lleva a lo que se conoce como el Adán conoce a Eva. ¿De qué manera la conoce? La conoce de manera íntima, sexualmente hablando. Hoy día conocemos perfectamente bien que la ciencia ha desarrollado otros medios para dar origen a entes vivientes sin necesidad de que el hombre y la mujer tengan una relación sexual, pero sigue siendo la misma composición. Se necesita de la parte humana varonil para que se cruce con la parte humana femenina para dar origen, y eso es lo que Dios hizo desde Caín en adelante. No me estén inventando cosas extrañas. El que crea, el que da vida, sigue siendo Dios, no el hombre. Adelante, profe. Estamos trabajando con la serie El Maratón 1844-2024, nuestra historia, conmemorando 180 años del despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Estamos listos, profe. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan El Maratón Nuestra Historia 1844 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo. Y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino.
Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el Reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título. Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.